Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos a nuestro programa Amazing Facts Latino Presenta. Yo soy el presentador y tu servidor durante esta serie, Carlos Muñoz Acosta. Quiero decirles que aparte de esta presentación, también tenemos una escuela bíblica que acompaña cada estudio, cada temática, y hoy le estaremos regalando el estudio, la lección número 1, que dará algo en que podamos confiar que va relacionado con estas temáticas. Así que, si usted quiere, puede contactarnos ahí, puede recibir este material completamente gratis. Y también si están interesados en venir a acompañarnos, nos encontramos localizados en el área del norte de California, en el área de Sacramento. Pueden venir y adorar con nosotros también. Le damos gracias por acompañarnos desde ahí, desde su hogar, viéndonos quizás en su teléfono, en algún aparato electrónico o escuchando por la radio, o también alguien que está aquí presente con nosotros. Durante esta programación estaremos dando un viaje espectacular por la palabra de Dios, la cual hará que tu vida nunca sea igual. ¿Por qué? Porque será un estudio de la Biblia, pero especialmente de las profecías del libro de Apocalipsis. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, quiero primero darle un bosquejo sobre el libro de Apocalipsis y sobre lo que estaremos estudiando durante esta serie de temas y esta programación. Primero, cuando entramos al libro de Apocalipsis, encontramos en los capítulos 2 y 3, encontramos las 7 iglesias. Iniciando. Luego, en Apocalipsis capítulo 4, tenemos un cordero inmolado con 7 cuernos y 7 ojos. Y usted preguntará, ¿y qué será todo esto? ¿Verdad? Luego tenemos en Apocalipsis capítulo 6 en adelante, tenemos lo que son los 7 sellos. Para luego en Apocalipsis capítulo 8 encontrarnos con 7 trompetas. No sé si están viendo un patrón. 7 sellos, 7 iglesias, 7 trompetas. Luego al final de las trompetas aparece en Apocalipsis 11, 18, aparece una señal, una visión donde se ve el arca del pacto, se ve el santuario en el cielo. Increíble. Pero luego cuando pasamos a Apocalipsis capítulo 12, encontramos una mujer que está parada sobre la luna, está vestida del sol, de la gloria de Dios y tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esto, familia, representa entonces la iglesia, el pueblo de Dios y la historia del pueblo de Dios en este gran conflicto, en esta gran batalla cósmica que está explicada y desglosada en el libro de Apocalipsis. Termina el Apocalipsis capítulo 12 con la mujer siendo atracada, adivinen por qué, por un dragón o una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Interesantemente también cuando vamos a Apocalipsis capítulo 17, encontramos otra mujer en Apocalipsis capítulo 17 sentada sobre la bestia. Y esta mujer se le llama Babilonia. Y esta bestia, adivinen qué, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Interesante que nos dice también el libro de Apocalipsis que hay un cuerno pequeño que se levanta de la bestia. Hay un cuerno pequeño que ataca al pueblo de Dios y que le quiere también impedir que conozca el mundo el mensaje de salvación en Cristo Jesús. También nos dice Apocalipsis capítulo 13 que hay una imagen que se levanta y que aquel que no adora la imagen recibirá un decreto de muerte, una sentencia de muerte. Interesante. También nos habla del famoso 666 en Apocalipsis capítulo 13, también en Apocalipsis capítulo 14, en el 15. La marca de la bestia nos habla sobre este misterioso sello que será puesto. A la misma vez, la Biblia nos habla que en Apocalipsis capítulo 7 hay un sello que Dios le pone a su pueblo. Entonces, hay un paralelo entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Cada cual recibirá uno el otro, según nos está explicando el libro de Apocalipsis en el tiempo final. Pero también en Apocalipsis 14 tenemos un mensaje de 3 ángeles. Y estos 3 ángeles están dando un mensaje de amonestación al mundo, un mensaje final antes de concluir y acabar con este mundo. Es la última advertencia de Dios, la última amonestación de Dios, ligado con este mensaje de la marca, ligado con el mensaje del sello de Dios.
¿Y cómo termina ahí? El Apocalipsis capítulo 15 entonces nos habla de las 7 plagas postreras que van a caer a la luz de esa predicación final de ese mensaje. Y cuando caen las plagas, luego nos dice que va a haber un periodo de 1000 años, y al final del periodo de 1000 años, la Biblia dice que la tierra será purificada, limpiada de todo pecado, de toda maldad. Un lago de fuego cubrirá la tierra. ¿Y cómo concluye? Dios restaurando o Dios estableciendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Esas son buenas noticias. Ahora, usted se preguntará, usted estará mirando todo este escenario y usted preguntará, pero qué confuso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quizás se han preguntado, ¿cómo puedo yo entender qué significan todas estas cosas? ¿Cómo puedo yo saber qué es todo esto? Pues familia, es muy fácil, porque la palabra de Dios tiene en sí mismo las llaves, el código, cómo poder descifrar estos símbolos, cómo lograr entender qué es lo que Dios está tratando de decirnos. El propósito de este seminario entonces, de estas presentaciones, es nosotros utilizar la Biblia misma para que nos explique estas cosas y que podamos nosotros conocer y entender la voluntad de Dios que tiene para tu vida y la mía. La Biblia dice claramente que Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, nos creó a todos para su gloria. Así que en la Biblia encontramos el plan de Dios, la dirección de Dios para que podamos cumplir con ese llamado, con ese propósito de habernos creado. Ahora, entrando en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Quizás a usted le han dicho que el libro de Apocalipsis no se puede entender, que el libro de Apocalipsis solamente hay un grupo selecto de personas que tienen la capacidad de entenderla, ¿verdad? O le han dicho quizás miedo, no, ese libro no es para nosotros, entenderlo y comprenderlo. Cuando entramos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, vamos a ver qué es sabroso lo que Dios nos está enseñando aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo. Paremos ahí un momento. Noten que el libro de Apocalipsis comienza con la frase, ¿la revelación de quién? La revelación de Jesucristo. En otras palabras, el Apocalipsis es una continuación de lo que está explicado o hablado en los evangelios, porque es la revelación de Jesucristo. Lo que significa es que Jesucristo está dando esta revelación, está dando este mensaje. Ahora, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Noten lo que dice la definición de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es la palabra griega apokalupsus, que significa revelar, manifestar, divulgar, anunciar, descubrir, quitar el velo. Algo que debe ser dado a conocer. En otras palabras, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo porque Jesucristo está manifestando. Jesucristo tiene un anuncio. Jesucristo está dando información que Él quiere que tú y yo conozcamos y entendamos. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. Ahora, esto es totalmente contrario a lo que muchas personas piensan cuando dicen que el libro de Apocalipsis no se puede entender, que no es para nosotros, que no hay que estudiarlo, que no es relevante. Aquí dice totalmente lo contrario. Aquí está enseñándonos que el libro de Apocalipsis es por excelencia la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Ahora, noten cómo continúa. Sigue diciendo, Apocalipsis 1:1, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, es una revelación de Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para entender y conocer las cosas que deben suceder pronto. Noten lo que sigue diciendo. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora noten y presten atención al versículo 3. Bienaventurado o bendecido el que lee, ¿verdad? Como nosotros estamos aquí leyendo, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Noten que hay una triple bendición. Bendición para el que oye, bendición para el que lee y bendición para el que guarda o atesora o sigue lo que aquí está explicado. Yo digo gloria a Dios. Noten algo, esto rompe con los esquemas, con las personas que dicen que el libro de Apocalipsis no se puede entender, que no hay que estudiarlo. Es totalmente al revés, iniciando. Y dice las cosas que deben suceder pronto. Eso significa que el libro de Apocalipsis es un libro profético. ¿Qué es una profecía? Quizás usted se ha preguntado. Noten lo que dice aquí en la definición de la palabra profecía, la palabra griega proféticos, y significa una predicción, un anuncio de hechos futuros, una visión sobre el futuro. En otras palabras, el libro de Apocalipsis es una revelación profética de eventos y hechos futuros que acontecerán. Vamos a ver durante este estudio, durante estas presentaciones y este programa, que vamos a ver cómo el libro de Apocalipsis explica en gran detalle
tanto las cosas que han sucedido, las que están sucediendo en este momento y las que aún faltan por suceder. Eso es lo que el libro de Apocalipsis es una revelación de lo que Dios quiere manifestar y mostrarnos en cuanto a las cosas futuras que van a venir. Así que yo no sé usted, pero esto a mí me anima, esto me da gozo saber que Dios está hablándonos, que Dios está comunicándonos, que Dios se está revelando. Noten algo interesante. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, Dios dijo, ¿verdad? Haya luz. Si Dios dijo, ¿qué significa eso? Si Dios dijo, significa que Dios está hablando. Pregunta, ¿para qué usted habla? Usted habla para comunicarse con las personas. ¿Por qué tú te comunicas con las personas? Pues porque quieres darte a conocer y quieres revelarle algo. Lo que nos dice Apocalipsis y lo que nos dice desde Génesis, y noten el primer libro y el último libro, y son todos los libros, es que Dios está queriendo comunicarse contigo y conmigo. Dios quiere revelarse, Dios quiere manifestarse, Dios quiere darse a conocer para que podamos tener una relación con Él. Dios no está meramente en un rincón del universo que nadie conoce, que es inalcanzable para el ser humano, sino que la Biblia nos dice que Dios es un Dios de revelación, que Dios quiere acercarse a nosotros, que Dios quiere caminar con nosotros, que Dios quiere que lo conozcamos, porque Dios se quiere dar a conocer, porque Dios te ama y quiere tener una relación contigo. Ahora, muchas personas dicen, ay, pero la profecía no es importante. No es importante conocer las profecías, esos son solamente para algunos. Bueno, sin profecía, ¿qué dice? El pueblo perece. Sin profecía, el pueblo perece. En otras palabras, la Biblia nos explica que Dios siempre estaba revelando por medio de sus profetas los acontecimientos futuros, las cosas que iban a acontecer. ¿Por qué? Para preparar a su pueblo, para alertarlos, ¿verdad? Para que no los tomara por sorpresa, no solamente el enemigo, pero cualquier otra cosa que podría ocurrir. ¿Pero qué ocurrió con ellos? Dice que ellos ignoraban la profecía, ellos no querían escuchar la revelación, ellos preferían hacer su propia cosa. Entonces, ¿qué le pasaba? El pueblo se desviaba, se iba por el camino que ellos querían y no por el que Dios le estaba dirigiendo, y el pueblo, ¿qué pasa? Perecía. Familia, nosotros no vamos a cometer este error durante esta serie de estudios, durante estas presentaciones. Nosotros queremos conocer cuál es la voluntad de Dios y Dios la quiere también dar a revelar. Familia, Dios no es un Dios de confusión. Dios no está tratando de esconder nada. Dios quiere revelarlo, pero hay que venir con una actitud correcta, con una mente correcta. ¿Por qué? Porque Dios no obliga ni fuerza a nadie a escucharlo, sino que Dios anhela que vengamos a Él y que le demos nuestro corazón para escuchar. Ahora, hablando sobre las profecías, nos vamos a preguntar, ¿por qué algunas profecías son difíciles de entender? ¿Verdad? Quizás usted dirá, ok, Carlos, es cierto, hay que estudiar el libro de Apocalipsis, hay que estudiar las profecías, pero ¿por qué son tan difíciles de entender? Bueno, noten cómo dice Pablo en cuanto a la dificultad que a veces encontramos con entender las Escrituras. Dice Pedro en 2 de Pedro 3, 16 y 17. En casi todas sus cartas, este es Pedro hablando de las cartas de Pablo, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender. Noten que el mismo Pedro conoce y sabe que en las cartas de Pablo hay algunos asuntos que son un poco difíciles de entender. Pero el problema no es que hay algunas cosas que son difíciles de entender. ¿El problema cuál es? Sigue diciendo en el versículo 17. El problema es que los ignorantes e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, distorsionan, manipulan, como hacen también con las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Pedro explica entonces que el problema principal por la razón que hay confusión, por la cual hay males entendidos, por la cual es complicado muchas veces entender las Escrituras, es porque hay personas que toman las Escrituras y ¿qué hacen? Las tuercen, las manipulan, lo buscan o lo distorsionan a su manera, a su conveniencia, a su propia interpretación. La Biblia es muy clara que nosotros no venimos con nuestra propia interpretación a la Biblia, sino que la Biblia se interpreta sola. Noten lo que dice también en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es ¿de qué? De interpretación privada. ¿Cuánta profecía es de interpretación privada? Ninguna. Noten que no dice algunas, no dicen a estas o a aquellas, no. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, familia, aquí no importa lo que yo creo, aquí no importa lo que yo digo, aquí no importa lo que me enseñaron a mí, aquí lo único que importa es
lo que podemos probar con la Biblia misma, porque la Biblia misma se expresa, la misma Biblia se interpreta, ella misma es la que nos da la respuesta. En nuestra próxima presentación voy a utilizar algunas estrategias para mostrarles cómo podemos dejar que la Biblia se explique a ella misma y vamos a utilizar algunos ejemplos del libro de Apocalipsis mismo. Así que eso vamos a entrar de lleno. Apenas hoy solamente estamos mojándonos los pies, dando una introducción a la temática y al propósito de esta serie de temas y de estas presentaciones. Familia, ¿cómo entonces, nos preguntamos, podemos entender las profecías? Si hay algunas difíciles de entender, quizás usted ha tenido una persona que le ha explicado las cosas y le ha dado miedo, le ha dicho que usted no lo puede entender, o quizás ha traído más confusión que claridad. Familia, noten qué sencillo que necesitamos para entender la palabra de Dios. Dice claramente en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Analicemos esto un momento. Clama a mí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dios, ayúdame a entender tu palabra. Señor, ayúdame a entender las profecías. Señor, ayúdame a conocer tu voluntad para mí. ¿Y qué dice Dios? Y yo te responderé. Dios mismo se compromete a revelarse a ti. Dios mismo promete darse a conocer. Es lo que hemos estado estudiando hoy. Y yo te enseñaré qué cosa. Cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Pedro dice que hay algunas cosas difíciles en los escritos de Pablo. Pero ¿qué necesitamos entender? Clamar a Dios, pedirle a Dios, ayúdame a entender, Señor, tu palabra. Y Dios dice, yo te voy a responder y te voy a dar entendimiento, claridad, para que tú mismo puedas entender mi revelación, para que tú mismo puedas entender mi palabra. Y yo digo, gloria a Dios. Eso es espectacular, es lindo que Dios quiere darse a conocer, que Dios quiere revelarse a nosotros y que podemos ir directamente a Él. Así que, ¿qué necesitamos para entender las profecías de Apocalipsis? ¿Qué necesitamos para entender la Biblia? ¿Qué necesitamos para entender la voluntad de Dios? Yo digo que hay tres cosas esenciales que necesitamos. Número uno, la Biblia, porque la Biblia es su propia intérprete, no hay interpretación privada o personal, la Biblia se explica sola. Durante esta serie de presentaciones, no es lo que yo crea, lo que yo digo, lo que yo pienso, es lo que yo puedo probarle por medio de la palabra de Dios. Por eso es que yo quiero que usted tenga su Biblia. Este va a ser el libro de texto durante esta serie de presentaciones y este programa en el cual todo lo tenemos que fundamentar en la palabra de Dios. Número uno, la Biblia. Número dos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo porque es quien nos da discernimiento espiritual en cuanto a las cosas, porque para nosotros, la Biblia dice, para el hombre natural o nosotros en nuestra naturaleza, no podemos entenderlas. Dios nos tiene que ayudar. Noten qué lindo es Dios. Dios también nos da su Espíritu para que podamos entender su palabra, porque por nosotros mismos es imposible entenderlo. Dios es el que da el conocimiento y el entendimiento de su misma palabra por medio del Espíritu Santo. Y yo digo, gracias Señor por tu Santo Espíritu. Y número tres, necesitamos un corazón sincero, abierto y dispuesto a escuchar. De nada me sirve a mí venir a la Biblia con mis ideas preconcebidas diciendo, ya yo conozco, ya yo sé. No, familia, para nada. La Biblia es un libro que nunca pierde su esencia, que continúa profundizándose y creciendo. Y a medida que tú vayas creciendo espiritualmente, vas a tener más profundidad y entendimiento espiritual sobre las cosas espirituales que Dios revela. Así que tenemos que venir con un corazón abierto, con una mente abierta a decir, Señor, he aquí, Señor, ayúdame a entender tu palabra, enséñame tú mismo, muéstrame tú mismo. Yo quiero conocer, Señor. Yo quiero que tú me expreses y que tú me muestres qué son las cosas y cómo tú quieres que yo entienda y viva conforme a tu palabra. Quiero entonces, para terminar, mirar este ejemplo, lo que hemos estado hablando dentro de la palabra de Dios. Quiero que vayamos a una historia que explica estos principios de una manera muy linda, muy preciosa. Quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Lucas. Vayan conmigo, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Recuerden, cada vez que usted vea este programa o cada vez que usted nos sintoniza, quiero que tengan su Biblia a la mano porque lo vamos a estar utilizando. Lucas capítulo 24, y aquí en Lucas capítulo 24, Jesucristo en los capítulos anteriores había muerto, ¿verdad? Había resucitado, y ahora en Lucas capítulo 24 hay dos discípulos que van bajando de Jerusalén hacia Emaús. Y ellos están tristes, están agobiados por lo que había pasado. Vayan conmigo, Lucas capítulo 24, y vamos a comenzar en el versículo número 13. Noten lo que dice. He aquí que dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, noten aquí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Noten qué lindo, familia. En medio de la tragedia, en medio de la tribulación, en medio de los problemas y las situaciones, ¿qué dice aquí? Que Jesucristo se acercó a ellos y caminó con ellos. Eso me dice a mí que Jesucristo está con nosotros. Jesucristo quiere acercarse a ti. Jesucristo quiere entrar en tu vida. Jesucristo quiere ayudarnos con nuestras situaciones y nuestros problemas. Gloria a Dios por eso. Noten lo que dice en el versículo número 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan y por qué están tristes? ¿Verdad? Ya les había comentado. Estaban deprimidos, estaban derrotados, estaban chasqueados porque pensaban que Jesucristo iba a ser el que iba a liberar a Israel, que iba a romper el yugo romano, iba a restaurar el reino de David, el reino de Salomón, como era en aquel momento anterior donde estaba en su máxima potencia. Ellos habían pensado eso y estaban tristes y deprimidos. Brinquemos al versículo 19. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y hasta ahora mismo, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Así que ellos tienen unas expectativas, ellos tienen unas ideas preconcebidas de lo que ellos pensaban que iba a ser el Mesías. Pero noten qué ocurre aquí, que ahora Jesucristo les va a explicar lo que ellos no entendieron. Versículo número 25. Lucas 24, 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? Familia, le hago una pregunta. ¿Cómo era entonces que ellos ya sabían lo que iba a acontecer? Porque Cristo le dice, mira, ya esto los profetas se lo habían revelado. Pregunta, ¿había profecía? Sí, ciertamente. Había ya una profecía revelada sobre lo que iba a acontecer con el Mesías. Y Él le dice, mire, ya esto se le había revelado, ya se le había dado, pero ¿cuál fue el problema de los discípulos? Que no escucharon, que no estaban listos espiritualmente para recibir el mensaje profético. Y por eso Cristo le dice, pero ven acá, ya todo esto se le reveló y se le dijo. Versículo 27, y noten la solución al problema. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Familia, esto es espectacular. En medio de la confusión, en medio de la desesperación, en medio de la depresión y lo derrotados que estaban los discípulos, ¿cuál fue la solución al problema? Un estudio bíblico. Jesucristo entonces tomó desde Génesis, los libros de Moisés, y por todos los profetas y también los salmos y toda la escritura, le fue revelado y le dijo cómo hablaban y lo señalaban a él. Familia, esto es lindo, esto es precioso, porque ¿qué nos está diciendo? Que las profecías, familia, van junto con toda la Biblia. Toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis 22 es una revelación de Jesucristo. Y Cristo se quiere dar a conocer. Cristo está estudiando con los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender y comprender las profecías en cuanto a lo que está por venir. Ese es el asunto y ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Y por eso ustedes que nos están viendo en sus casas, ustedes que se encuentran aquí presentes, estamos estudiando esto juntos. ¿Para qué? Para que podamos conocer y entender el plan de Dios para nosotros y no caigamos y no seamos chasqueados como los discípulos, sino que podamos tener una fe firme y poderosa. Ahora, noten cómo termina este estudio bíblico que Jesucristo le dio. Versículo número 31. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y noten el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué lindo, familia, el corazón ardía. ¿Qué había? Había reavivamiento, ¿verdad? Había gozo por estudiar la palabra y conocer al Señor Jesucristo. Familia, este es el propósito de la Biblia, este es el propósito por el cual tenemos este programa. Número 1, queremos aprender, conocer y entender a Dios y cuál es el propósito y el plan que Él tiene para usted y para mí. Número 2, queremos conocer y entender cuáles son los eventos que van a estar aproximándose a este mundo. No solamente los que ya pasaron, no solamente los eventos presentes, sino los próximos a venir. ¿Para qué? Para que no nos agarre por sorpresa y estemos preparados, ¿verdad? Estemos equipados espiritualmente. Y número 3, porque Dios quiere traer reavivamiento espiritual a nuestra vida. Dios quiere reavivar nuestra fe. Quizás usted estuvo caminando con el Señor por un tiempo y se apartó.
se alejó de los caminos del Señor, Dios quiere entonces decirte, regresa, ven, que yo quiero caminar contigo nuevamente. Yo quiero estar contigo nuevamente, yo quiero reavivar tu vida. Quizás tú necesitas reavivamiento. Quizás tú estás ahí diciendo, Señor, necesito una revelación. Pues gloria a Dios que durante esta serie de presentaciones, durante este programa, estaremos estudiando el libro de Apocalipsis y esta revelación que Dios quiere dar y darse a conocer en todo esto. Y mi pregunta entonces es, ¿será que se ve el amor de Dios en todo esto? Claro que sí. Vemos que Dios no está escondiéndose. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios que está huyendo o tratando de que el pueblo no entienda. Dios es un Dios de revelación. Dios es un Dios de conocimiento. Dios es un Dios que se quiere dar a conocer. Dios quiere que tú y Él tengan una relación. Que tengan una relación íntima, personal. Tú y Dios. Él quiere hablarte a ti. Quiere hablarle a tu familia. Quiere hablarle a tus hijos. Quiere hablarle a tus amigos. Quiere que nosotros seamos también y le muestre y le digamos a otros, miren, Dios es bueno. Dios quiere hablar, Dios quiere comunicarse con nosotros. Y estas son buenas nuevas. Y por eso le exhorto a usted, si no tiene una Biblia, consiga una Biblia y empezar a leerla. Empieza por el libro de Mateo y dígale, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, quiero entenderte. Y con el libro de Mateo, un capítulo a la vez, un capítulo al día, dedícate. Así empecé yo. Durante esta serie voy a hablar un poco sobre mi testimonio y cómo yo pasé de ser un ateo, un no creyente, a un creyente del Señor. Empieza leyendo un poco y cuando veas este programa agarra tu Biblia porque vamos a entrar y estudiar la palabra de Dios de manera profunda. Así que nuestro próximo programa estaremos entrando más de lleno, ya estaremos aplicando algunos principios de interpretación y utilizaremos varios lugares en el libro de Apocalipsis para mostrarle cuán sencillo es. No es complicado, recuerden, hay algunas cosas que necesitan más tiempo, pero por lo general todo es muy accesible, todo Dios quiere darse a conocer. Les recuerdo la oferta gratis, el estudio bíblico, parte de la escuela bíblica de Amazing Facts Latino, se titula Quedará algo en que podamos confiar, un estudio relacionado a la Biblia y cómo podemos confiar y saber que la Biblia es creíble y que podemos confiar en ella. Así que familia, si usted también nos quiere contactar, ahí está el correo electrónico latino@amazingfacts.org. Ahí nos pueden contactar, ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas, ahí pueden escribirnos peticiones de oración y también si están interesados en venir a acompañarnos, nos encontramos localizados en el área del norte de California, en el área de Sacramento. Pueden venir y adorar con nosotros también. Contáctenos, háblenos para que podamos mantener esta comunicación y esta línea abierta. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.